La función f de x y debe ser mayor que 0 y en la base de aquí, e, ¿ya? Debo asegurarme que esa base, bien, tenga lo siguiente, ¿ya? Esto igual, por si acaso, es un repaso de cálculo 1, ¿ya? Lo primero es que también debe ser mayor que 0 y aparte de eso, aquí le ponemos y, si queremos, o mejor lo hacemos así, ¿ya? Aquí le ponemos inciso A y B, ¿no? Para la base, esto es para la base únicamente. Y luego debo asegurarme de que sea también distinto de 1, ¿ya? Entonces con esto ya podríamos tranquilamente trabajar con el práctico, ¿no? Pero en el caso de que surja alguna cosita, quizás el docente se le ocurre colocar algo así, por ejemplo, si tenemos aquí el arco coseno, esto también es válido para el arco coseno, ¿ya? De una función f de x, y, ¿cierto? Y aquí lo propio, ¿no? Pero debo asegurarme también de que eso, de que el argumento ya esté siempre dentro de estos valores, ¿ya? Del menos 1 y 1. Bien, entonces con esto ustedes ya están listos para hacer los problemas de dominio. Si se dan cuenta, en cálculo 2, perdón, en cálculo 1 esto era como un intervalo, ¿no? Entonces en cálculo 2 esto va a ser una curva, ¿ya? Donde vamos a marcar distintas regiones, de acuerdo a lo que nos piden acá. Bien, entonces vamos a darle solución a este ejercicio. Colocamos aquí solución, bien. Y escribimos primero las restricciones, ¿ya? Vamos a identificarlo. Aquí tengo el argumento del logaritmo y aquí tengo la base, ¿no? Entonces, en el argumento, estamos aquí, ¿ya? Debo asegurarme de lo que está aquí adentro del paréntesis sea mayor que 0. Entonces aquí voy a colocar primero restricciones, ¿ya? Restricciones. Y escribo aquí entonces x al cuadrado más y al cuadrado menos 6x menos 4y más 4 mayor que 0. Bien, esa es la primera restricción. La segunda es que la base que está aquí debe ser también mayor que 0, ¿no? Escribo entonces menos 3x menos 2y más 6 mayor que 0. Y también debe ser distinto de 1. Menos 2y más 6 distinto de 1. Entonces, ahora sí vamos con el desarrollo de cada uno. ¿Sí? Escribimos aquí desarrollo. Bien. Entonces, como ya tenemos eso, vamos a ir uno por uno a desglosarlo, ¿ya? Entonces, con el primero, tengo x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Como aquí tengo un 1, ¿ya? No hace falta hacer nada más que completar cuadrados, ya que a simple vista me doy cuenta que esa tiene la forma de la ecuación de una circunferencia, ¿no? Entonces, voy a completar cuadrados únicamente, así que aquí coloco x al cuadrado, el respectivo término para x menos 6x. Aquí dejo un espacio y luego coloco y al cuadrado menos 4y. Bien, todo esto de acá debe ser mayor que 0, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué me sobró acá? Me sobró el 4, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí le voy a colocar 4 para que todo esto sea igual a y menos 2 al cuadrado, ¿no? Entonces aquí le faltaría un numerito, ¿no? ¿Sí? Para que complete cuadrado. Entonces, ¿cómo averiguo cuál es ese numerito? Esto se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. O sea, tendría algo así, ¿no? 6 entre 2 al cuadrado es lo que yo voy aquí sumar y restar, ¿no? Entonces aquí sería 6 entre 2, 3 al cuadrado, 9. ¿No? Entonces aquí yo le pongo más 9 y también para que no se altere la expresión, debo restarle, ¿no? Menos 9. Bien, entonces esto de acá es justamente x menos 3 al cuadrado. Por lo tanto, me quedó esto, x menos 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado y sobró aquí el menos 9, ¿no? Entonces aquí le pongo menos 9 mayor que 0. Bien, entonces vamos a despejar estos dos términos de acá, vamos a dejarlos solitos, x menos 3 al cuadrado y aquí colocamos más y menos 2 al cuadrado mayor que 9, ¿no? Sabemos que la ecuación de la circunferencia tiene esta forma, ¿no? Cuando está descentrada, ¿no? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, ecuación, digo ya, ecuación, igual a r al cuadrado. Esto ya sería una inecuación, ¿no? Bien, entonces
aquí el centro tiene coordenadas HK, por lo tanto, para mi problema, ¿el centro cuál sería? Pues el centro aquí le colocamos es 3 y 2. Bien, entonces para lo que está ahí pintado con azul, el radio, ¿ya? Está en esta parte, ¿no? Entonces aquí, para mí el radio sería simplemente 3, ¿no ves? Porque 3 al cuadrado es 9, ¿ok? Entonces debo ubicar, simplemente las circunferencias se dibujan ubicando el centro y el radio, ¿ya? No hay tanto drama en esto, así que vamos a dibujarlo. A ver, creo que hay un mensaje por acá. Está súper borroso, dice Denilson. No se ve bien. No está bien nomás. Está bien, se ve bien. Ah, bueno, 1080. 1080p dice. Bueno, ya, entonces eso es con la restricción número 1. Bien, así que vamos a dibujarlo, ¿ya? Entonces, buscamos aquí la reglita. Esto, si ustedes quieren, no lo hagan tan a escala, ¿ya? Háganlo a escala cuando ya estén por intersectar los dominios parciales, ¿ya? O sea, esto de aquí háganlo lo mejor que puedan, ¿ya? Pero no se esfuercen mucho. Donde deben esforzarse es cuando intersecten. O sea, ahí deben dibujarlo todo bien a escala. Ya, entonces ubico aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3 y voy a dibujar una circunferencia primero. Así que esperen un segundito, voy a invocar a las formas aquí. Y a ver, tenemos formas. Formas, aquí está, ya la encontré. Y sin fondo. Aquí, y esto me quedaría más o menos por acá. Bien, entonces esa sería mi circunferencia. ¿Ya? Entonces, ya que estamos aquí, lo mismo, ¿no? ¿Sí? Estamos en un punto 0 en X y 0 en Y. Ya, o sea, estamos afuera de la circunferencia, ¿no ves? Que habíamos marcado aquí segmentado. ¿No ves? Segmentado. Este es el centro, 3 y 2. Ya, 3 en X y 2 en Y. Bien, entonces como estamos afuera, ahora la región que nos corresponde sería obviamente la que está afuera, ¿no? Porque se cumple cuando reemplazamos esto y ese punto está afuera, entonces se cumple, ¿no? Esta desigualdad. ¿Ya? Así que solamente remarcaríamos la región de afuera. ¿Bien? Ahí está. Eso sería para la parte 1. ¿Ok? Para la parte 1. Ahora, para la parte número 2, lo que tenemos, creo que es una recta, ¿no? Sí, es una recta, ¿ya? Entonces vamos a copiar esto. Y todos copiamos esto y colocamos aquí para la parte número 2. ¿Ya? Un segundo, ¿qué está pasando acá? A ver. Vamos a rehacer esto, ¿ya? Menos 3x, menos 2y, más 6, mayor que 0. Bien, era así. Sí, menos 2x. Ya. Entonces, para la parte 2 aquí colocamos menos 3x, era, ¿no? Menos 3x, menos 2y, más 6, mayor que 0. Sí, a ver, vamos a corregirlo. Está mal. Está bien. 2, 3. Ya. Entonces, esto igualmente, ¿no? Es la ecuación de una recta. Para que se ubique mejor, vamos a despejar y, ¿ok? Colocamos menos 2y, aquí mayor que 3x menos 6, ¿no? Multiplicamos todo esto por menos 1 y nos va a quedar 2y menor que 6 menos 3x, ¿no? Despejamos y me queda y menor que 6 sobre 3 menos 3 medios de x. Bien, entonces lo que yo tendría aquí sería lo siguiente, ¿no? A ver, esto me va a salir 2 menor que 2 menos 3 medios de x. Bien, entonces esa es simplemente la ecuación de la recta, ¿ya? Cuya ordenada o punto de corte con el eje de las ordenadas es 2, pendiente es menos 3 medios, ¿no? Si colocamos aquí el eje Y, el eje X, punto de corte con el eje vertical, 2, ¿ya? Y aquí empezamos a ver la pendiente, ¿no? 2 en X, bueno, voy a encuadrarlo bien para que me salga más o menos en escala, ¿ya? Por aquí,
Bien, entonces avanzamos 2 en X a la izquierda, ¿ya? Y 2 y 3 en Y hacia arriba, ¿no ven? Pendiente negativa, menos 3 medios. Entonces, la recta que pasa por estos dos puntos tiene esta forma, ¿ya? La recta que pasa por este punto de acá y por este otro. Bien, entonces esa es mi recta. Pero, ¿cuál sería mi región ahora? ¿Cuál sería mi región? A ver, como no pasa, como esta recta de aquí no pasa por el origen, ¿ya? Puedo reemplazar en cero, ¿no? Entonces, si X vale 0, ¿ya? Y Y vale 0, veamos si esto se cumple. 0, colocamos 0, es menor que 2 menos 0, sí, ¿no ves? Entonces, a esta parte nos corresponde la región, ¿ya? Del dominio. Pero aquí hay algo interesante. Como aquí solamente me indica mayor que 0, está segmentado, ¿no? Segmentado, segmentado, segmentado. La frontera es segmentada. Bien, entonces eso es para la parte 2. Ahora, en la parte número 3, aquí vamos a colocar, segundito, a ver, en la parte 3 nos dice que tenemos la misma ecuación, ¿no? Menos 3x menos 2y más 6 debe ser distinto de 1. A ver, eso fue lo que colocamos al comienzo, ¿no? Vamos por acá. Bien, entonces, veamos qué sucede. Creo que sale casi lo mismo, ¿ya? Coloquemos aquí entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a despejar y, menos 2y, y colocamos 1 menos 6, ¿ya? Y aquí más 3x, bien, más 3x. Entonces aquí me quedaría, si todo esto lo multiplico por menos 1, bueno, voy a multiplicarlo por menos 1 luego, ¿ya? Para esto de acá, primero hagámoslo, menos 2y, menos 5 y más 3x. Multiplico todo esto por menos 1, me queda 2y, 5 menos 3x, ¿ya? Y bueno, y igual a 5 medios, ¿sí? Menos 3 medios de x. Entonces, vamos a dibujar la región, a ver, vamos, dibujámoslo aquí, ¿sí? ¿Ya? Esa región, primero dibujamos la recta, a ver que se encuadre por acá, y esto, el eje horizontal por acá, y me queda así, ¿no? El eje Y, el eje X, bien, punto de corte con el eje vertical, 5 entre 2, es justamente 2,5, ¿no? Entonces, 1, 2,5, este es el punto de corte, y la pendiente es la misma, ¿no? Entonces voy aquí 2 en X, y voy aproximadamente 3 sería por acá, ¿ya? Iría 3 en Y. Entonces, por aquí me quedaría la recta más o menos así. Bien, entonces se dibuja esto segmentado, ¿ya? Porque recuerden, esto era distinto, ¿sí? Solamente colocamos el igual para trabajarlo como si fuera una ecuación, ¿ya? Pero ahí es distinto. Entonces, aquí tomamos todos los valores, excepto aquellos que estén sobre esa recta, ¿no? O curva, si quieren. ¿Ya? Me quedaría algo así. Entonces, como dije, ¿no? Los valores que tomo serían todos, excepto aquellos que se encuentran sobre esa recta. Bien, entonces vamos a intersectar en el siguiente paso. Ya, espero que hasta aquí todo se haya entendido. Y bueno, sí, seguimos acá, sí. Bien, entonces intersectamos ahora. ¿Ya? Colocamos aquí intersección o intersección. ¿Ya? Y ahora sí, aquí tenemos que trabajar en toda la escala completa, ¿ya? Lo más, lo más exacto que puedan, ¿sí? En esta parte. Aquí tenemos el eje de las Y, el eje X, ¿no? Colocamos Y, aquí colocamos X, y empezamos, ¿no? Teníamos una circunferencia, ¿sí? De centro 3 en X y 2 en Y. 3 en X y 2 en Y. Y el radio
era justamente 3, ¿no? Sí, entonces otra vez vamos a invocar esa circunferencia y vamos a colocarlo aquí el 3. Bien, colocamos por acá, esperemos que entre más o menos. 1, 2, 3, me falta un poquito, ¿no? A ver. Por acá, aproximadamente ahí, ¿sí? Y dijimos que era segmentado, ¿no? En esa parte, ¿sí? Porque estaba en el argumento del logaritmo, así que esto es segmentado. Ya, esto no, como no puedo borrarlo, lo dibujo así segmentado. Bien, solamente dibujo aquí la región, o sea, cómo es las curvas primero. Después voy a ver cómo son las regiones, ¿ya? Luego teníamos aquí el otro, a ver, teníamos una recta, ¿sí? Pendiente menos 3 medios, punto de Auxiliar, corte con eje vertical disculpe. 2. Dime. El parámetro en la recta de la segunda condición no es 3. O sea, y menor que 3 sería. Porque lo dividí entre 2, ¿no? O sea, Eh, al desarrollar la ecuación para volver a la ecuación canónica. no entiendo bien. Ahí. Sería 6 dividido entre 2 porque el Sí. 2 de la y pasa abajo del 6, pero le pusiste 3. Ah, verdad. Sí, ¿no? Acá me equivoqué. Aquí es 2, ¿no? Y aquí sería 3. Sí, entonces este punto de acá, lo único que cambia es que aquí es 3 nada más. ¿Ya? Bien. Entonces el punto de corte con el eje vertical sería 3, acá. ¿Ya? Y la pendiente sigue siendo la misma, ¿no? Menos 3 medios. Digamos 1 y 2, digamos 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces colocamos aquí, esta recta voy a hacerlo con el mismo color, con negro voy a hacerlo, ¿ya? Quedaría algo así. Bien, ahí está. Ahora, esto es segmentado, aquí, segmentado, ahí está. Y el último me sale 5 medios, ¿no? Entonces, hice el punto de 2,5, 2,5, este es 1, por aquí estaría más o menos por el medio, ¿no? ¿Sí? Y gráfico, ¿ya? Por acá, a ver. Por aquí, ¿ya? Tu micrófono. Está Y viejo. estamos aquí. Un papaísimo yo creo que te vas a comprar hoy. Sí, creo que aquí está más o menos así. A ver, voy a mover esto un poquito. Y ¿Cómo? silenciamos a todos. Ya está. Segmentado ahora, ¿no? Segmentado aquí. Todo esto. Así más. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me había quedado esto? ¿Ya? Me fijo ahora cómo está aquí en mi circunferencia. Todos los puntos que están afuera, ¿no ves? Entonces, no debe haber ningún gráfico, o sea, en ninguna línea por aquí adentro. Segundos, ¿no? Debe estar vacío todo esto. Voy a pensar que esto siempre dijo. ¿Ya? Debe estar vacío todo esto. Todos los puntos acá deben estar vacíos, o sea, no debe haber ningún punto aquí adentro. ¿Bien? Ya está con eso. Entonces, con eso ya cumplimos la primera condición. Los únicos puntos para esta circunferencia son aquellos, los que están afuera, ¿ya? Son los puntos que consideramos. ¿Sí? Bien, entonces, eso ya está en la mente. ¿Ya? Ahora, para la segunda condición, me dice que todos los puntos que estén debajo de esa recta, o sea, estos puntos de acá, ¿correcto? Sí, pero como no debe haber ningún punto, o sea, ninguna gráfica aquí dentro de la circunferencia, entonces esa parte de ahí se la tiene que eliminar, ¿no? Entonces me quedaría solamente esta región de acá, que enseguida lo voy a dibujar con otro color. Ya, esto de aquí me quedaría únicamente. De aquí, voy por acá, y así, ¿no? Y luego cuando me toque ir a acercarme a la circunferencia, la bordeo nomás, ¿ya? Por acá, así.
por ahí, segundo, algo así. Bien. Y bueno, no tengo ningún inconveniente con esta recta de aquí, porque aquí me dice que son todos los valores, ¿ya? Excepto aquellos que estén sobre esta recta, ¿no? Bueno, entonces eso se cumple, ya que aquí también lo dibujé segmentado, ¿no ves? Entonces, la respuesta al ejercicio sería esto. Ya así como están viendo el gráfico, esa es la respuesta al ejercicio. Y no deben colocar nada más, ¿ya? Simplemente lo dejan así, como está. Si ustedes quieren, aquí podrían añadirle, ¿no? Esta es la ecuación de tal Ya. circunferencia, esta es la ecuación de tal recta y todo lo demás. ¿Ya? Y los puntos entre centro, 3 y 2. Bien. Entonces, chicos, espero que esto se haya entendido. No hay pregunta, ¿no? Hasta aquí. Entonces, no es necesario que anotemos el dominio, solo hacemos la En gráfica. forma de conjunto no es necesario. O sea, la verdad es que no es necesario, ¿no? Porque lo único que vos haces es esto, mira. Colocas aquí como dominio, ¿no? Son todas las XY pertenecientes a Está el R2, basurero. ¿eh? Y luego aquí colocas tales que se cumplan las siguientes condiciones, ¿no? Que son tus restricciones. Y ahí colocas que X menos 3 al cuadrado, Y menos 2 al cuadrado, debe ser mayor que 9 y también se debe cumplir, ¿no? Que Y menos 3, ¿cómo es? Menor que 3 menos 3 medios de X y también se debe cumplir que Y debe ser distinto de 5 medios menos 3 medios de X, ¿ya? O sea, sería así, ¿no? En la forma conjuntista, pero como que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque ya todo esto lo estás viendo en la gráfica, ¿no? De hecho, creo que el ingeniero Darío, creo que solamente lo hace así, ¿no? Con el gráfico. Pero no hay lío, la verdad, ambos son lo mismo. ¿Sí? Así lo hacemos los dos, ¿no? Solíamos estudiar así. ¿Ya? Entonces, vamos a la parte de límites. ¿Ya? En la parte de límites, aquí yo voy a usar otra pizarrita, ¿ya? Porque antes debo explicar algo. ¿Bien? A ver. Cuando hablamos de límites, me voy a enfocar únicamente en los ejercicios. Ya no voy a explicar definición, nada de eso. Bien. Entonces, cuando hablamos de límites, ustedes saben, conocen, ¿no? ¿Cuáles son los límites notables? Solamente que aquí voy a dejar en claro unas cuantas cositas nada más, ¿ya? Límites notables. Sabemos que el límite, en este caso, de dos variables, ¿ya? Cuando x tiende a 0 y y tiende a 0, de la función seno de x, o sea, aquí me estoy equivocando, ¿ya? Seno de una función f de x y, ¿ya? Sobre la misma función que está dentro, f de x y, ¿ya? Esto es igual a 1. Pero es igual a 1 solamente si el argumento, o sea, si f de x y tiende a 0 cuando x tiende a 0 y también y tiende a 0. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Bien. Por ejemplo, si yo tengo aquí este límite, por decir, límite del seno de 2x más 1, ¿ya? Y aquí tengo igual 2x más 1, ¿cierto? Y la tendencia sería x tiende a 0 y y tiende a 0, ¿no? Aquí pongámosle por simple añadidura, vamos a colocarle más y, si quieren, ¿ya? Más y. Seguramente ustedes aquí pueden pensar que la respuesta es 1, ¿no? Y es incorrecto. La respuesta no es 1 porque lo que está adentro no tiende a 0, sino que lo que está adentro tiende a 1. O sea, esto es 1 y aquí igual tendría 1, ¿no es? Así que la respuesta a este límite, porque, a ver, para que no vean que ha salido lo mismo, entonces aquí voy a cambiarlo. Ya voy a colocarle 2 y aquí igual le pongo 2. La respuesta aquí va a ser 2 y aquí también va a ser 2, ¿no es? A ver, hagamos un pequeño cambio. A ver, dejémoslo así, ¿ya? Como está. Entonces, arribita, como ustedes dijeron, ¿no? Que esto supuestamente sale 1, ¿ya? Que es incorrecto. Por más que aquí tenga lo mismo que acá abajo, la respuesta no es 1.
porque lo que está aquí adentro no tiende a 0, ¿no? Sino que tiende a 2. O sea, aquí tendría seno de 2 sobre 2, digamos. Y esto no es 1, ¿no? ¿Sí? Esto es distinto de 1. Así que mucho ojo con esto. Cuando evalúen aquí su tendencia, lo que está adentro debe tender también a 0, ¿ya? Esa función que está adentro debe tender a 0 para que recién aplique este límite notable, ¿ya? Así que no se olviden, primero que nada, tienen que evaluar el límite. Porque de hecho aquí no hay ninguna indeterminación, ¿no ves? Si yo lo evaluaba, ya tenía la respuesta, ¿no? Entonces esto puede ser como una trampa, ¿ya? Que tengan cuidado con esto. Mierda, viejo, qué cagada. ¿Ya? Sigamos entonces. A ver, un ratito. Ese es un límite notable, ¿ya? No siempre la tendencia puede ser a 0, ¿ya? Puede ser que yo tenga acá límite cuando X tienda a un número A y Y tienda a un número B, ¿no? De lo mismo, digamos, seno de f de x, y, ¿ya? Y aquí también la función f de x, y. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa, no? Esto va a ser igual a 1 solamente cuando la función, ¿ya? F de x, y, solamente cuando esto tiende a 0, ¿ya? Si esto tiende a 0, cuando mis límites, ¿ya? Cuando x tiende a A y Y tiende a B, hacen que la función de acá tiende a 0. O sea, si x tiende a A y Y tiende a B, y a su vez la función que está ahí tiende a 0, entonces esto es correcto, ¿ya? Entonces, para que vean que no siempre acá es 0 y no siempre aquí va a darme 0, ¿no? Por ejemplo, si aquí me da 2 y aquí 2, la respuesta no es 1, ¿ya? Bien, eso para que quede claro. Ahora, otros límites notables que seguramente ustedes ya lo han visto, quizás en cálculo 1, sería pues de la tangente, ¿no? Que también vi en su práctico, límite cuando x tiende, hagámoslo así, sí, de forma general, ¿ya? Cuando x tiende a un número A y y tiende a un número B, ¿sí? Coloquemos aquí entonces la tangente de la función f de x, y aquí coloquemos la misma función, ¿no? F de x, y. Sí, esto ustedes lo descomponen en senos y cosenos, y la respuesta va a seguir siendo 1, ¿no? Sí, porque ustedes ya verán, ¿no? Y esto siempre es 1 cuando x tiende a A y Y tiende a B, ¿ya? Yo reemplazo la tendencia, y si me sale que esa función que está dentro tiende a 0, entonces esto es válido. Si no se cumple esto que estoy escribiendo aquí, entonces está mal. Bien. Ahora vamos con los límites exponenciales. Colocamos aquí las mismas tendencias. A ver, límite cuando x tiende a un numerito A, y tiende a un numerito B, ¿sí? De 1 más 1 sobre la función de dos variables f de x, y aquí vamos a colocarle arribita f de x, y también, ¿no? Entonces, esto es igual al número E. Bien, pero siempre y cuando la indeterminación me quede 1 elevado a infinito. O sea, esto implica lo siguiente, lo mismo que acá, ¿ya? La tendencia, mucho ojo con esto, ¿ya? Mucho cuidado. Si evalúo mi tendencia, entonces esa función debe tender a 0, ¿ya? Ahí estamos. Pasa lo mismo con la otra restricción. ¿Cómo es con el otro límite notable? Ya colocamos aquí, x tiende a y tiende a b, y aquí tengo 1 más f de x, bueno, f de x, ya, y aquí le pongo elevado a f de x, y. También, perdón, esto sería como un cociente, ya, 1 sobre f de x, y esto es igual a e. Bien, lo propio, aquí el límite cuando x tiende al numerito a y tiende al numerito b, aquí tengo a elevado a x menos 1 sobre x. Entonces, esto es igual al logaritmo natural. De hecho, aquí me olvidé, y aquí le voy a colocar pues una función, ¿no? F de x, y aquí también f de x, y. Esto es igual al logaritmo natural de a.
¿ya? Pero también se cumple esto. Mucho cuidado con eso. De hecho, estos se cumplen siempre y cuando ustedes tengan esta indeterminación, ¿no ves? O sea, hasta aquí. Luego para este otro sería indeterminación. Esto va a quedar 0/0, ¿no ves? ¿Sí? Bien, entonces creo que con esto ustedes ya están servidos y sería el último aquí, el trigonométrico, el límite cuando x y y tienden respectivamente a y a b. Aquí tendría el arc seno de x entre x. Perdón, aquí en vez de x le ponen cualquier función, ¿ya? F de x, y sobre f de x, y aquí me queda que esto vale 1. Bien, siempre y cuando, repito, se cumpla lo de arriba. Entonces espero que con esto ya quede más o menos claro. En su práctico no hay ejercicios que nos exijan el método de la trayectoria, ¿ya? El 1 es para ustedes ya pueden hacerlo. Hagamos el D, ¿bien? Hagamos el D. A ver. Momento. Aquí tenemos ese límite, vamos a evaluarlo y veamos qué pasa. Entonces, colocamos aquí solución y lo primero que hacemos es evaluar la tendencia, ¿no? Entonces, colocamos aquí sea L el límite cuando X tiende a 0 y Y tiende a 0 del arco seno de X por el seno de Y entre la tangente de X por Y. ¿Ya? Entonces aquí vamos a recordar lo que les he explicado antes, ¿no? De hecho, voy a ver si puedo tomar captura. Un segundito. Ahí. Y lo pegamos acá. ¿Ya? Esto es lo que vamos a ocupar. Bien, entonces evaluando, me sale aquí lo siguiente. L, reemplazo, ¿ya? Reemplazo, me queda el arco seno de 0 por el seno de 0 entre la tangente de 0. ¿Ya? Tangente de 0 es 0, el arco seno de 0 por seno de 0, que también es 0, me sale una indeterminación 0/0. Ah, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto tiende a 0, ¿no es? ¿Sí? X y Y tienden a 0. O sea que lo que está adentro es 0. Ah, entonces yo puedo ocupar cualquiera de estas tres, cualquiera de estos tres límites notables. Entonces colocamos límite. Ya sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cierto? Aquí ocupamos lo mismo que el argumento. Aquí ocupamos una X, aquí ocupamos una Y. Y para que no se altere la expresión, colocamos también X por Y arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es la estrategia que vamos a seguir ahorita. ¿Ya? Entonces colocamos límite cuando X tiende a 0 y Y tiende a 0. Tengo un producto, así que lo voy a expresar primero así, luego hago unos cambios ya para aplicar esa propiedad del producto de límite. Seno de Y y la tangente de XY. Bien, entonces con esto de acá ya estamos listos. Viendo aquí en la tablita, me fijo que me hace falta, para este arco seno, me hace falta la X, ¿no ves? ¿Sí? Me hace falta la X. Entonces aquí coloco X. Un segundo, aquí pasó algo. A ver. Ya. Me hace falta la X, ¿no? Y para este seno de Y me hace falta la Y. Como estoy agregando términos con rojo, también tengo que compensarlo, ¿no? Para que no se altere nada. Entonces aquí coloco X por Y. ¿Ya? Entonces, como ustedes saben, si yo aquí tengo A sobre B, esto es lo mismo que escribir 1 sobre B sobre A. ¿No? Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Así que vamos a ver qué hacemos con este X por Y. ¿Sí? Colocamos aquí límite cuando X tiende a 0,
Quizás ustedes están pensando que la estoy volteando mucho con esto, ¿no? Pero así es como deben hacerlo. O sea, esta secuencia es la correcta, ¿ya? Para que apliquen las propiedades. Porque si no, yo diría que fácilmente al ojo la respuesta es 1, ¿no? Sí, pues porque todos estos acá tienen al mismo límite, ¿no? Entonces, bueno, sigamos a ver. Seno de y sobre y aquí voy a colocar tangente de x por y, perdón, sobre x por y. Bien, entonces seguimos con esto y aquí hay un 1, ¿no? Entonces aplicando la propiedad de producto, límite, a ver, límite cuando x tiende a 0 y y tiende a 0 del arc coseno de x sobre x por el límite cuando lo mismo, ¿no? La misma tendencia, todo lo demás. Ahí estamos, aquí también, límite, aquí tiende a 0, y tiende a 0, y 1 sobre tangente de xy sobre xy. Bien, sabemos que aquí me va a salir de respuesta 1, porque está ahí en la tablita, ¿no? Aquí también me sale 1, y aquí igual me sale 1, ¿sí? Entonces, si esto sale 1 por 1 por 1, la respuesta es 1. Bien, y acabamos. Vamos con otro ejercicio, por acá. Hagamos un exponente, a ver, un exponencial. Hagamos, a ver, de estos límites, ¿cuál quieren hacer los chicos? Menos el A, que es para ustedes. El C, ¿No? Aquí hay varios conceptos, ¿no? Hay exponenciales. Eh, a ver. Bien. Vamos, vamos. Ahí estamos. Entonces, lo primero, ustedes colocan solución y lo mismo, ¿no? Sea L, ya, el límite, cuando x tiende a menos 5, y tiende a 1, y tengo y al cuadrado menos x más 4y al cuadrado sobre 4 elevado a x más 5y menos 1. Bien, entonces evalúo todo esto y me va a quedar aquí 1 menos 5 más 4 elevado al cuadrado sobre, un momentito voy a hacer la regla ya. Bien, sobre 4 elevado a menos 5 más 5 menos 1, ¿no? Sabemos que aquí me va a dar, todo esto es 1 menos 1, 0 sobre 0, ¿ya? Esa es la indeterminación. Bien, y yo coloco así, entre paréntesis, porque el límite no puede ser igual a 0 entre 0, pues, ¿no? Se resalta que tengo ahí una indeterminación, ¿no? Entonces, coloco aquí que el límite entonces tengo que modificarlo, ya tengo que hacer unas jugaditas acá. A ver, límite cuando x tiende a menos 5, y tiende a 1, y bueno, aquí es como si yo tuviera esto, ¿no? A al cuadrado menos b al cuadrado, diferencia de cuadrados, ¿no? A más b, y aquí sería a menos b. Sí, caso 4 de factorización. Bien, pues aquí me queda y menos 4, a ver, y menos x más 4, 4y, por y más x más 4y. Ahí me quedaría. Bien, y aquí lo mismo, ¿no? 4x más 5y menos 1. Dijimos, ¿no? Como esto de acá está tendiendo a 0, ¿ya? Entonces voy a ocupar el límite que ya les había escrito antes, ¿no? De hecho, voy a copiarlo a ver si me permiten. Estamos acá, ¿no? Estos son los exponenciales, vamos a ocupar el último. ¿Sí? A ver. Ahí. Bien. Y bueno, usamos la línea. Ahí está. Y ya. Buscamos aquí abajito. Estamos buscando el x más 5, ¿no? El x más 5 ahí estamos buscando. ¿Sí? Porque no nos hace falta.
Debo colocar lo mismo que el exponente aquí abajito, ¿no? Entonces, a ver, coloquemos. X más 5y, ¿ya? Y aquí voy a multiplicarlo para que no se altere la expresión X más 5y. Bien, veamos, vamos a seguir con el desarrollo. Voy a ir un poquito más arriba. Ahí estamos. Y ahora aquí vamos a colocar esa suma, ¿ya? Esto voy a borrarlo. Y la suma aquí nos va a dar y menos x menos 4x. Perdón, menos 4y sería menos 3y, ¿no ves? Menos x. ¿Sí? Y aquí nos va a quedar x más 5y. ¿Correcto? Entonces, justamente, se va, ¿no? Se va esto con este otro. Y me quedó aquí menos 3y y menos x, ¿no? A ver, veamos entonces cómo me quedó esto. Como tengo un cociente ya, y yo ya sé que aquí tengo ya una respuesta, voy a expresarlo el límite como cociente, ¿ya? Entonces el límite, cuando x tiende a menos 5 y y tiende a 1, de menos 3, a ver, de menos 3 menos x, ¿ya? Y todo esto de acá lo voy a dividir, ¿sí? Lo voy a dividir entre el límite, cuando x tiende a menos 5 y y tiende a 1, ¿de qué? De 4, x más 5y menos 1 sobre x más 5y. Bien, apliqué la propiedad del cociente, ¿no? De la división. Es válido siempre y cuando todo esto sea distinto de 0, ¿no? ¿Sí? Y bueno, entonces aquí me va a quedar menos 3y era, ¿no? Menos 3, y vale 1, menos x vale menos 5, y acá sale el logaritmo natural de 4. Bien, entonces aquí me va a salir 5 menos 3, 2, logaritmo natural de 4. Si ustedes quieren lo dejan así, o si no, pueden hacer un pequeño cambio, ¿no? Aquí pueden colocar el 2, ¿sí? Saben que esto es como escribir 2 al cuadrado, no el 4. Entonces, logaritmo natural de 2 al cuadrado. Tengo el 2, pasa el exponente, propiedad del logaritmo, y me queda algo así, ¿no? Aunque esto que estoy haciendo es sumamente innecesario. Pero si ustedes quieren, lo pueden hacer. La respuesta es 1 sobre el logaritmo natural de 2. Bien. Vamos a hacer una exponencial más, ¿ok? Una exponencial, que eso todavía no lo expliqué. Así que vamos con ello. A ver. Cualquiera de estos dos. Ahí. Y a ver. Hagamos el último. Ahí está. Bien. Lo mismo. Colocamos aquí solución. Y a ver. Esto ya lo hago más directo ya. L igual al límite cuando x tiende a menos 1, y tiende a menos 3, perdón, a 3, que sería 2y menos x, 2x más 3y. Bien, todo esto elevado a 3y sobre 9x al cuadrado menos y al cuadrado. Veamos qué nos sale, a ver. Si evaluamos el límite, que es lo primero que se hace, ¿ya? Nos queda aquí 2 por 3, a ver, 2 por 3 menos 1 entre 2 por menos 1 más 3 por 3. A ver, aquí me va a salir, perdón, esto se eleva, ¿no? Aquí 9, abajito, 9, y acá también menos 9, ¿no? Entonces me salió aquí 7 se va 1 elevado a infinito. ¿Ya? Esa sería mi indeterminación, 1 elevado a infinito. Bien, ahí estamos.
Entonces, lo que hacemos ahora es salvar esa indeterminación. Entonces, colocamos aquí L, el límite, cuando X tiende a menos 1 y Y tiende a 3. Bien, ¿qué hacemos ahora? Si tenemos este tipo de funciones, ¿ya? Donde nos sale esto, el 1 elevado a infinito, lo que se hace es lo siguiente, ¿ya? A ver, usemos otro color. Aquí se escribe tal como está la función 2y menos x sobre 2x más 3y. No le hago ningún cambio a esto. Como aquí me fijo en la formulita, siempre tengo sumando el más 1, ¿no ves? Entonces, aquí le voy a colocar 1 y aquí le resto el 1. Aquí no importa el signo, ¿ya? Si aquí me salió menos, entonces aquí ocupo un más y todo esto lo pongo con paréntesis, ¿ya? Pero siempre aquí debe estar el positivo, ¿correcto? Entonces, eso fue lo único que hice, ¿ya? Veamos entonces qué tengo en el exponente. 3y. Aquí esto se puede escribir como 3x menos y 3x más y. Bien, entonces vamos a desglosar este límite. A ver. Tiene a 3, aquí 1, más, bueno, esta fracción quedaría así, ¿no? 2y menos x, menos 2x menos 3y, y aquí 2x más 3y. Todo esto, bueno, lo mismo, ¿no? Aquí coloco el 3y, 3 menos, perdón, 3x menos y aquí 3x más y. Bien, ya. Bueno, de todo esto de acá, me va a salir menos y aquí menos 3x, ¿no ves? Menos y menos 3x, ¿no? Entonces colocamos el límite cuando x tiende a menos 1 y y tiende a 3, me sale aquí 1 más, siempre dejo aquí el más, por más que lo que tenga acá sea negativo, ¿ya? Entonces aquí le pongo menos y menos 3x, ¿ya? Y aquí 2x más 3y. Ahora, si ustedes desean, pueden colocarlo así, y más 3x y el negativo afuera, pero siempre acá el positivo, ¿ya? Entonces esto vamos a borrarlo, a ver, vamos a colocar el corchete, o barra, así, ¿ya? Y veamos, ¿no? Tengo acá 3y, aquí tengo 3x menos y, 3x más y, ahí me salió. Y vamos a ver qué nos hace falta añadir. Ya aquí es donde vamos a dar el paso clave. Todo esto que está acá, todo eso que estoy enseguida remarcando, todo esto debe estar aquí en el exponente, pero al revés. ¿Ya? Lo que es el numerador debe estar como denominador. Entonces, aquí yo tengo que hacer aparecer, como sea, esto, ¿no? Coloco 2x más 3y. Bien, entonces como estoy multiplicando, también debo dividir 2x más 3y. Ahí está. Ahora lo que me falta sería esto. Entonces, aquí le voy a colocar esto como denominador sería, ¿no? De hecho, ya lo tengo. ¿Sí? Lo tengo. Aquí está, ¿no ves? ¿Sí? Lo que me sirve a mí sería esto de acá. ¿Sí? Pero el negativo no aparece. Entonces, multiplico por menos 1. A ver, multiplico por menos 1. Segundo ya. Multiplico por menos 1 y también divido por menos 1, ¿no? A ver, ahí está. Ya, entonces, ahora sí voy a reescribir la expresión. Me queda límite cuando x tiende a menos 1, y tiende a 3. Aquí no toco para nada esto que estoy escribiendo, lo mantengo así. Y más 3x sobre 2x más 3y. Ahí está. Y aquí me quedaría, a ver, únicamente voy a escribir lo que está aquí con verde, ¿ya?
Entonces sería menos 2x más 3y, o sea, todo esto de acá, perdón, todo esto de aquí, ¿cierto? Es lo mismo que tengo acá, pero volcado, ¿ya? Y aquí y más 3x. Bien, entonces lo que ocupé ha sido esto de acá, y también el 3x más y. ¿No ves? Entonces, ¿qué es lo que me sobra? Lo que me sobra sería, que lo voy a escribir, sería el 3y, ¿no? Menos el 3x menos y 2x más 3y, ¿no? Entonces, esto ya lo voy a colocar así, ¿ya? De hecho, voy a ser un poco directo, ya voy a llevarlo un poquito más allá, ¿ok? Y voy a colocar acá el límite. Ya, esto también es válido para que ustedes lo hagan si quieren más directo, ¿no? Entonces aquí también puedo invocar el límite, ¿ya? Entonces coloco acá el límite cuando x tiende a menos 1 y y tiende a 3, ¿ya? Ahí está. Es lo mismo, ¿ya? Lo mismo, ¿sí? Es una propiedad de los límites. Igual puedo hacer esto, ¿no? Entonces, todo esto que estoy remarcando ahorita mismo, todo esto, es igual al número e, ¿no ves? Colocamos aquí e. Y lo de arriba me queda pues simplemente evaluarlo, ¿no? Entonces aquí sería 3 por 3, ¿sí? Todo esto se divide entre menos, aquí colocamos 3 por menos 1, ¿sí? Menos 3, y aquí sería 2 por menos 1, más 3 por 3, ¿no? Y nos saldría, a ver, vamos a seguir con esto. Aquí va a salir 9, ¿sí? Aquí va a salir, bueno, creo que exageré mucho con esa recta, ¿no? Aquí va a salir menos 6, menos 1, 6, ¿no? ¿Sí? Aquí 9 menos 2, 7, 6 por 7. Si me equivoco en algo, por favor, me corrigen, ¿ya? 9 sobre 42. ¿Sí? ¿A alguien más le dio esto? De hecho, aquí podemos dividir, ¿no? También si desean. Y aquí nos sale tercia, 2, y la respuesta sería 3 sobre 14, ¿no? También, simplificando. Colocamos acá 3 sobre 14. Chicos, ¿a ustedes les dio esto? Sí. Sí, ¿no? Ya, entonces ahí hemos acabado con esa parte. No se olviden del procedimiento, ya sumar 1 y restar a la derecha, ya, para que nos quede como la tablita. Bien, ya. Vayan. Tenemos derivadas, derivadas. Supongo que todos saben derivar, ya. Derivadas y más derivadas. ¿Qué más hay acá? Demostración con derivadas, un orden. Ya. La función, ya. ¿Qué más tenemos? Demostrar el teorema de Clairaut. Funciones implícitas. Regla de la cadena. Derivadas de funciones compuestas. Ya. Vamos a ver qué puedo explicar de esto para que no hayan preguntas, porque aquí yo no puedo enseñarles a derivar, ¿no? Ustedes ya saben, ¿sí? Alguien me estaba preguntando sobre la notación en las derivadas, ¿no? Quizá ahí también tienen algunos conflictos. Entonces, vamos a colocar aquí la notación de las derivadas. Ya, algunos datos interesantes de derivadas de orden superior. Derivadas. Bueno, de funciones de varias variables. ¿Ya? De funciones de varias variables. Sí, como no está aquí, o sea, en su práctico no hay derivadas parciales por definición, entonces
no hay por qué preocuparse, ¿ya? Lo único que deben hacer es usar su tabla o si no, mentalmente, derivar, ¿ok? Entonces, muchas veces aquí hay confusiones en la notación, ¿ya? Así que voy a hablar un poquito de esto, notación. Si tengo aquí una función f que tiene dos variables, ¿ya? No siempre puedo tener dos variables. Hay ocasiones en las que tengo tres, digamos, x, y y z, ¿ya? Pero por lo general tengo dos, ¿sí? Pero puedo tener varias variables, ¿no? Como aquí dice igual el nombre, ¿ya? Entonces, a veces esto se escribe así, ¿no? Z igual a f, y cuando ya tengo tres variables, algunos le ponen w igual a g, ¿no? Pero no importa, ¿ya? Entonces, las variables independientes acá son dos, ¿no ves? La x y la y aquí serían tres, x, y z, ¿sí? Entonces, cuando me piden calcular las derivadas, a ver, dime, las tablas hechas, tablas de derivadas, hay un libro, ¿no? Te lo puedo pasar luego después, ¿ya? Bueno, entonces, a ver, si acá tengo dos variables y me piden calcular sus derivadas, a ver, si te dicen calcular sus derivadas, automáticamente te dicen que vos calcules la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y, o sea, con respecto a sus variables independientes, ¿ya? Si te dijeran que calculé de este ejercicio también sus derivadas parciales, varía esto. Derivada parcial de w con respecto a x y la derivada parcial de w con respecto a y. Y también a z. ¿Ya? Cuando te dice calcular sus derivadas, no te dice calcular las derivadas de segundo orden. Si te dijera calcular las derivadas de segundo orden, ¿ya? A ver, colocamos calcular las derivadas de segundo orden. Entonces lo que debe hacer es lo siguiente. Para el caso de z, calculas esto, ¿ya? Calculas derivada de segundo orden de z con respecto a x. O sea, derivadas dos veces con respecto a x. Derivadas dos veces con respecto a y. Y también derivadas dos veces. Esta vez, primero con respecto a x y y después con respecto a y. ¿Ya? O sea que aquí vas a derivar tres veces. Bien, ya estamos. Ahora, en el caso de que tengas tres variables, sería así, derivada de w con respecto a x, esto de segundo orden, ¿no? Derivada de w de segundo orden con respecto a y también derivada de w con respecto a z. Además, que debes calcular una de estas derivadas. Derivada segundo orden de w con respecto a x o bien a z, pero bueno, colocamos acá primero x, y. Luego debemos hacer también lo mismo, pero con las variables que faltan, x y z. ¿Ya? Luego, derivada de segundo orden con respecto a y a z. ¿Por qué no hago, o sea, por qué no repito lo mismo? Por ejemplo, si aquí coloqué primero con respecto a x y luego con respecto a y, ¿por qué no derivo con respecto a y luego con respecto a x? ¿Por qué no hago esto? Porque ustedes saben, ¿no? El teorema de, creo que el nombre es Clairaut, ¿no? Sí, saben que las derivadas cruzadas, o sea, las derivadas de la función f, de segundo orden con respecto a x y con respecto a y, son iguales a las derivadas de segundo orden, la función f con respecto a y con respecto a x. O sea, no importa el orden con el cual yo derive, ¿no ves? ¿Sí? Siempre y cuando derives con respecto a las dos variables, ¿ya? Y estoy hablando, ojo, derivadas de segundo orden. Bien, entonces esta es la notación de Leibniz para escribir o para, bueno, para representar esa operación, ¿no? Que es la derivada. Ahora también existen otras. Por ejemplo, para esto que estoy colocando ahora mismo, también se puede escribir de esta forma. ¿Ya? A ver, coloquemos acá z y aquí su índice dos veces x. Significa que estoy derivando z dos veces con respecto a x. Que también z colocamos y dos veces. Es lo mismo. ¿Ya? Son equivalentes.
Ahí colocamos un equivalente. Aquí también lo propio, colocamos z primero con respecto a x y luego con respecto a y. Igual son derivadas de segundo orden. Y aquí hacemos exactamente lo mismo, ¿ya? Colocamos acá w, derivamos x dos veces, ya está. W dos veces y, w dos veces z, w primero x, luego y, w primero x, luego z, y w primero y luego z. ¿Ya? Esta es otra notación. Bien. Eso es lo más usado, ¿no? Aquí en cálculo 2, ¿ya? Estas dos notaciones. Pueden existir otras también, ¿no? ¿Ya? Y a ver, veamos entonces. Por ejemplo, si yo tengo una función z la misma, ¿ya? También yo lo puedo escribir, o sea, si me piden que derive z con respecto a x, ¿ya? Esto también se puede colocar así, ¿ya? Paréntesis, prima, y acá la variable con la cual, o sea, la variable con respecto a la cual voy a derivar, ¿no? Sería entonces acá x. Esto es lo mismo que colocar derivada parcial de z con respecto a x, y es lo mismo que colocar z sub x. Bien, entonces, esto espero que al menos le haya quedado claro, ¿ya? ¿Sí? Vamos con unos cuantos ejemplitos. A ver, uno que no sea tan largo, ¿ya? Bueno, hagamos el primero, porque lo demás es muy largo, voy a demorarme media hora explicando paso a paso y no le va a aportar casi nada. ¿Ya? Entonces, vamos por acá y copiamos. Vamos por acá. Ahí estamos, ¿ya? Como nos piden calcular sus derivadas, vamos a calcular las derivadas parciales de z con respecto a x, con respecto a y. ¿Bien? Entonces, cuando estemos calculando la derivada parcial de z con respecto a x, tenemos que considerar, en este caso, que y es constante. ¿Ya? Entonces acá colocamos derivada parcial de z con respecto a x. ¿Bien? Y yo coloco así, derivada parcial de z con respecto a x, y si ustedes escriben así, x a la y menos y a la x más coseno al cuadrado de x por e elevado a y sobre x sobre 2pi, si ustedes escriben esto, está mal todo su ejercicio, porque no pueden colocar aquí la derivada, ya que esto no es pues la derivada que estamos buscando, sino que si ustedes se van a preparar todavía para derivar, entonces, si todavía no han derivado, coloquen así la barrita y la derivada con respecto a la variable x. ¿Ya? Si van a copiar el ejercicio, hagan esto, ¿no? Y recién deriven después. Ojo, aquí ya está la derivada. O si no, copien todo lo mismo, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces dijimos que y es constante, por lo tanto, en esta derivada es como si yo tuviera x a la n, ¿no? N es constante. Derivando esto con respecto a x me sale n, x a la n menos 1 y ya. Entonces, ¿qué sería? Y, x a la y menos 1 y nada más, ¿no? Para este caso. Aquí ya estoy derivando, mucho ojo. Y aquí tengo y elevado a x, ¿no? El caso similar sería a elevado a x, ¿no? Y es constante, derivo esto con respecto a x y me sale a a la x por el logaritmo natural de a. Bien, entonces aquí coloco menos y a la x por el logaritmo natural de y. Ya está. Y aquí el coseno, bueno, esto ya es muy largo, ¿sí? Vamos a hacer espacio. Hacemos espacio para este. Y bueno, aquí tendría que aplicar regla de la cadena. Ya primero tengo el exponente, luego aquí tengo otra función adentro que se va a derivar como un producto. ¿Ya? Como esto está muy largo, voy a hacerlo en otro paso. Así que voy a colocar coseno al cubo de x por e a la y sobre x sobre 2pi. Como no estoy derivando, entonces voy a colocar acá
la derivada, ¿no ves? ¿Sí? Ahí, porque aquí ya me dice que tengo que derivar, ¿no? Entonces lo dejo así planteado, ¿ya? Esto lo voy a derivar en otro paso. Voy a colocar acá, a ver si me permite copiar esto. Ya. Esto voy a derivarlo, ¿ya? Entonces el exponente pasa a multiplicar, ¿ya? Le resto 1 y aquí se mantiene. Y sobre x. Aquí 2pi. Ahora, ya derivé, o sea, lo de afuera, ¿no? ¿Sí? El exponente ya está derivado. Me falta derivar ahora este coseno. El coseno, simplemente. ¿Ya? Sin el exponente. Entonces, la derivada del coseno dijimos, o sabemos, que es menos, el menos aquí lo voy a colocar, ¿ya? Menos el seno del argumento, ¿no? X por e a la y sobre x sobre 2pi. Muy bien. ¿Qué más hacemos acá ahora? A ver, como ya derivé el coseno, ahora dejo derivarlo de adentro, ¿no? Estoy viendo de afuera hacia adentro, ¿ya? Entonces, la derivada de lo de adentro, bueno, tengo un producto de funciones, ¿no? Como esta es constante, lo saco afuera, 1 sobre 2pi, y acá coloco, derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar, e a la y sobre x, más el primero sin derivar por el segundo derivado, e a la y sobre x, como aquí es constante la y se debe derivar el exponente, entonces es como si yo tuviera esta derivada, 1 sobre x, derivado, ¿no? Me queda menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces aquí me queda menos y sobre x al cuadrado, ¿correcto? Bien, entonces ya cabe esa derivada, ¿no? Es muy largo, la verdad. Y yo les recomendaría que repasen más derivadas, ¿ya? Que he estado viendo su práctico y hay derivadas larguísimas, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso. Quizá les pregunte algo similar. X e a la y sobre x sobre 2pi y la derivada con respecto a x, ¿no? Bien, bien, bien. Menos 3 sobre 2pi. Colocamos acá. El argumento es el mismo, ¿no? Podríamos hacer una jugadita. Podríamos hacer una jugadita, pero a ver, no sé la verdad. Lo puedo complicar, ¿no? Mejor lo dejo ahí, ¿ya? Coseno al cuadrado de x por e a la y sobre x sobre 2pi. Y aquí el seno de x por e a la y sobre x sobre 2pi. Bien. Y aquí le vamos a colocar, factorizamos el e a la y sobre x, y nos queda 1 menos y sobre x, ¿correcto? Se va este x con este x al cuadrado, me queda x, y así me salió. Bien, entonces, la respuesta derivada parcial con respecto a x sería y, x elevado a y menos 1, menos y a la x por el logaritmo natural de y aquí donde tengo toda esa función por derivar, copio todo este chorizo y lo pego, ¿no? Y esa es la respuesta. Ahí está. Bien. Ustedes ya pueden derivarlo con respecto a y. El paso es lo mismo, ¿sí? De hecho, aquí va a ser casi lo mismo, ¿no? Ahora este va a ser constante y este va a ser variable. Esto, pero al revés sale, ¿no? Y aquí un tanto más sencilla la derivada, ¿no? ¿Ya? ¿O quieren que lo hagan? A ver, chicos, los escucho. ¿Quieren que lo resuelva con respecto a y? Bueno, como nadie dice nada, voy a hacer lo que a mí me convenga. Bueno, creo que ya es tarde también, ¿no? Estas derivadas de acá, vamos a dejarlo para la ayudantía, ¿ya? El día sábado pasamos a ayudantía. ¿Qué más le voy a ver, a ver, a ver? Es que yo paso clases a las 10, ¿ya? No sé si ustedes pueden conectarse a la ayudantía a las 7 de la mañana o 7:30, para que pasemos hasta las 10. ¿Se animan? Sí.
¿Sí? Sí. Sí, Ya, eso para acabar, ¿no? Todo esto además no es tan complicado, simplemente lo que requiero es que sepan derivar y nada más, ya, que repasen derivadas. Entonces, como ya son las 2 casi, ya, nos vemos el día sábado a las 7 hasta las 10, ya, unas 3 horas vamos a darle ahí. Bien, si alguien tiene alguna pregunta sobre algún ejercicio, algún concepto, puede aprovechar ahora mismo para hacerlo, ¿ya? De ¿Alguien la parte 11 del práctico, el primer ejercicio, no sé si, me parece que es cortito, no sé si quiere que podría lo plantee? resolverlo. Sí, Ya, planteamos este ejercicio entonces. Vamos, vamos. Planteamos este más y vemos si hay más dudas, ¿ya? Regla de la cadena. Este ejercicio es genérico, ¿ya? Pero bueno, miren, tenemos, dice, la función u que depende de f de x y y. A su vez, x depende, dice, x depende de r, s y t. Y y también, ¿no? Depende de r, s y t. Entonces aquí se hace un diagrama, ¿ya? Para ver la dependencia de las funciones. Colocamos u de cuántas variables depende. Ah, bueno, u depende de x, ¿no? También depende de y. Aquí está la dependencia, ¿ya? A su vez, u también depende de r, de s y de t, ¿no? Entonces aquí colocamos también esto, r, s y t. Bien, colocamos acá r, s, r, s y t. Bien, ahí está. Entonces me pide calcular la derivada de u con respecto a s y la derivada de, bueno, la derivada de u con respecto a s, luego con respecto a r y luego con respecto a t, ¿no? Este ejercicio es genérico, ¿ya? No hay que hacer mucho. Lo único que sería, pues, saber cómo plantear las reglas de la cadena. Un consejito, a ver, si ustedes tienen dos variables intermedias, la primera derivada, ¿ya? Va a tener dos términos. Sí y solo sí pasa lo siguiente. Veamos, me están pidiendo acá, a ver, veamos, me están pidiendo derivada parcial de u con respecto a r, que es lo mismo que colocar esto, ¿no? U sub r, como les expliqué antes, ¿ya? Entonces me fijo dónde está el caminito que me lleva hasta r, empezando de u. Aquí hay un caminito y aquí hay otro caminito, ¿sí? Como hay dos caminos que empiezan en U y acaban en R, voy a tener dos términos, ¿no ves? O sea, esta derivada va a tener dos términos, ¿sí? O sea, dos derivadas, ¿no ves? Una suma de derivadas, ¿ya? Entonces aquí se coloca esto. Derivada de U con respecto a la variable sería acá le coloco con respecto a R. Ya, ahí tengo, todo esto va a ser un término, ¿ya? El segundo, también, derivada de U respecto a R. Ahora, lo que se coloca aquí, donde dejé espacio, ¿ya? Ahí ustedes deben colocar siempre la variable intermedia, ¿ya? Entonces, o sea, para el primer camino, la variable intermedia es X, ¿no? Entonces aquí le pongo con respecto a X, derivada respecto a X, ¿ya? Y aquí también, aquí le pongo Y, sería y ahí. Entonces la respuesta sería eso, pues, ¿no? U sub R igual a la derivada de U con respecto a X por la derivada de X con respecto a R. Aquí también, ¿no? Ahí quedaría para la primera derivada, ¿no? Con respecto a R. Ya ustedes lo hacen todo esto, lo mismo con respecto a S y a T. ¿Bien? ¿Alguien más tiene dudas? Ahí la X que multiplica R, S, T no perjudica en nada. Mm,
No, es que es otra función, o sea, a ver, ¿cómo te explico esto? En sí, esto no debió estar así, ¿no? Colocado de esta forma, ¿ya? Debió estar colocado con otra función f, digamos, ¿no? Pero que yo sepa, no, la verdad. ¿No? ¿Ya? Ahí quedaría. Bien. De hecho, esto es como si vos tuvieras algo así. El U, colocas aquí tu F y aquí colocas lo siguiente. Colocas acá X depende de R, S, T. Colocas luego en Y depende de R, S y T, ¿no? Es lo mismo que eso. ¿Ya? Quizás por eso acá le puso la X, ¿no? Para que vos veas que esto se pone aquí, este otro acá. Pero la dependencia es la misma, no cambia. ¿Alguien más tiene preguntas puntuales en su práctico? Nadie más, ¿no? Ya. Entonces nos vemos el día sábado, ¿ya? El día sábado a la hora que ya saben, ¿ya? A las 7:15 por ahí, ¿ya? Yo les envío el link en la noche, el viernes en la noche. ¿Estamos? Sí, está bien. Gracias. Eh, Listo. Gracias, sería. Ya. Muy bien, chicos, nos vemos. Chao, chao.